Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Qué gusto encontrarnos nuevamente para este nuevo estudio. Hoy nos encontramos para estudiar la Parashá Bo, que significa ven o ve, que se encuentra en el libro de Shemot, o conocido como el libro de Éxodo, y vamos a ir desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, verso 16. Y dice el subtítulo, salir de Egipto es fácil. Sacar a Egipto del corazón es lo difícil. Sí, muchas veces estamos luchando con cosas para poder sacarlas de dentro de nosotros. El Todopoderoso vino, sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en la que se encontraba, pero había una esclavitud que no solamente era física, había una esclavitud de índole espiritual. Y muchas veces esas cosas son las más difíciles de poder eliminar o quitar de nuestra vida. De esos temas y muchos más a continuación. Acompáñanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente, como decíamos al principio, para este nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Bo. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos ustedes que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, canal Beit Teshuvah. Muchas gracias por su presencia. Antes de iniciar, queremos dedicar este estudio por la refúa eshlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam. Pedirle al Todopoderoso que si es su deseo, pueda sanarla y si Él tiene decidido otra cosa, bueno, Él es soberano, le pedimos nada más al Santo y Bendito que pueda hacer que ella esté en shalom, en paz, que pueda, Padre Santo, estar bien, que pueda ella estar sin dolor, que es lo que está en este momento padeciendo. Así que le pedimos al Santo y Bendito que pueda traer refúa eshlema o que pueda traer esa paz y que ese dolor que le aqueja pueda ser quitado. De la misma manera, queremos pedir por la refúa eshlema del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Shalom Arush, del rabino Jaime Frin, de Natalia Carmona Jiménez, hija de Doña Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de Ana Patricia, de Nicole Sánchez Salas, hija de Doña Denise, de Karen Castro, hija de Cecilia, y de Fabián Sánchez, hijo de Doña Carolina. Que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa eshlema. Pero no solamente ellos. Que usted, que en este momento se encuentra a través de la aplicación de Zoom en vivo, o aquellos que nos vean en diferido, que todos podamos recibir refúa eshlema, sanidad completa. Amén. Como siempre, antes de iniciar con la lectura, hablamos un poquito de la parashá anterior. Y en la parashá anterior era la parashá Baerá, que significa y le apareció, donde pudimos ver las primeras plagas o makot, que en hebreo significa golpes, donde el Todopoderoso vino presentando una serie de plagas o golpes contra cada una de esas deidades, las que veneraban los egipcios, donde el Todopoderoso pues desnudó, por decirlo de alguna forma, que estas deidades en las que tenía esa confianza los egipcios realmente sencillamente eran ídolos que no tenían ningún poder. También pudimos ver dentro de esos macos, de esas plagas, la plaga de sangre, la de ranas y las demás que también vinieron. Así que vamos a iniciar con la lectura del capítulo correspondiente, el capítulo 10. Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón, porque yo lo he devuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los egipcios y acerca de mis maravillas que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Adonai. Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Adonai, Elohim de los hebreos, dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar.
De lo contrario, si rehusas dejar ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio. Uno no podrá ver el suelo, tan completamente las langostas lo cubrirán. Ellas se comerán lo que tú aún tienes que escapó al granizo, incluyendo todo árbol que tienes creciendo en el campo. Ellas llenarán tus casas y las de tus sirvientes y todos los egipcios. Será como nada que tus padres o sus padres hayan visto jamás, desde el día que nacieron hasta ahora. Entonces Moshe volvió su espalda y se fue. Los sirvientes de Faraón le dijeron a él: ¿por cuánto tiempo más será esto una trampa para nosotros? Deja al pueblo ir y adorar a Adonai su Elohim. ¿No entiendes todavía que Egipto está siendo destruido? Así que Moshe y Aarón fueron atraídos a Faraón otra vez, y él les dijo a ellos: vayan, adoren a Adonai su Elohim. Pero, ¿quién exactamente irá? Moshe respondió: nosotros iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, e iremos con nuestras manadas y rebaños, porque tenemos que celebrar festividad para Adonai. Faraón les dijo a ellos: Adonai ciertamente estará con ustedes y los dejo ir con los niños. Está claro que no va a ser nada bueno. Nada de eso, solo los hombres entre ustedes vayan a adorar a Adonai. Eso es lo que quieren, ¿no es así? Y fueron echados de la presencia de Faraón. Adonai dijo a Moshe: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que las langostas invadan la tierra y coman toda planta que el granizo dejó. Moshe extendió su mano con su vara sobre la tierra de Egipto, y Adonai causó un viento del este que soplara sobre la tierra todo el día y toda la noche, y en la mañana el viento del este trajo las langostas. Las langostas fueron por toda la tierra de Egipto y se sentaron por todo el territorio de los egipcios. Fue una invasión más severa que jamás se había visto o habrá otra vez. Ellas cubrieron la tierra completamente, así que la tierra estaba devastada. Comieron toda planta que crecía en el campo desde la tierra y todos los árboles frutales dejados por el granizo. Ni una cosa verde, ni un árbol quedó, ni una planta en el campo, en toda la tierra de Egipto. Faraón se apresuró en mandar a llamar a Moshe y a Aarón y dijo: he pecado contra Adonai, el Elohim de ustedes, y contra ustedes. Ahora, por lo tanto, por favor, perdonen mi pecado, solo esta vez, e intercedan con Adonai su Elohim para que él por lo menos quite de mí esta plaga mortífera. Él salió de delante de Faraón e intercedió con Adonai. Adonai revirtió el viento y lo hizo soplar muy fuertemente desde el oeste. Cogió a las langostas y las llevó al mar de Suf. Ni una langosta quedó en la tierra de Egipto. Pero Adonai volvió a Faraón duro de corazón, y él no dejó a los hijos de Israel ir. Adonai dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad tan densa que puede ser sentida. Moshe extendió su mano hacia el cielo y hubo oscuridad densa en la tierra de Egipto, completa por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra y nadie fue a ningún sitio por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. Faraón mandó a llamar a Moshe y Aarón y dijo: ve, adora a Adonai, solo deja tus ganados y rebaños detrás, tus niños pueden ir contigo. Moshe respondió: también tienes que ocuparte de darnos los sacrificios y las ofrendas quemadas para que podamos sacrificar para Adonai nuestro Elohim. Nuestros animales de cría irán con nosotros, ni una sola pezuña será dejada atrás, porque debemos escoger algunos de ellos para adorar a Adonai nuestro Elohim, y no sabemos cuáles necesitaremos para adorar a Adonai hasta que lleguemos ahí. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón, y él no los dejaba ir. Faraón les dijo a ellos: váyanse de mi presencia, y mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día que vean mi rostro, ustedes morirán. Moshe respondió: bien dicho, yo no veré más tu rostro. Amén. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. Podemos ver acá, dice las últimas tres plagas o Makot. Hay algo muy interesante y es que la parashá lleva el nombre de parashá Bo. Y la palabra Bo en hebreo está compuesta por estas dos letras. Y resulta que, como ustedes saben, o tal vez usted que nos está viendo por primera vez, tal vez esto sea un dato que ustedes conocían, y es que las letras en hebreo también tienen un valor numérico. Y en este caso tenemos la palabra bo, que tiene un valor numérico de 3, porque la letra Aleph tiene un valor de 1 y la letra B tiene un valor de 2. Por lo tanto, 2 y 1, 3. ¿Y que estamos estudiando? Las últimas tres plagas o los últimos tres Makot que el Todopoderoso usó en contra de las deidades de Egipto.
Un dato muy, muy lindo, muy interesante. En el verso 1, el Eterno le dijo a Moisés, ven y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrar mi poder mediante señales terribles y asombrosas. En la parashá vemos que el nombre Bo significa ve o ven. En este caso, cuando nosotros leemos ven a Faraón, estamos viendo que el Todopoderoso está diciendo ven porque yo estoy ahí. Y por eso tenemos este pasaje de Génesis 28:15 como un pasaje de referencia que dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que tú vayas. Efectivamente, cada una de las personas que han decidido servir al Todopoderoso, que han decidido servir a ese Elohe uno y único, porque el Eterno, Dios, es uno, todos aquellos que han decidido guardar sus preceptos y sus mandamientos son servidores del Dios Altísimo. Por lo tanto, el Todopoderoso promete estar con cada uno de nosotros, con cada una de estas personas, donde quiera que vayan, guardándoles y protegiéndoles. También tenemos acá este pasaje de Josué 1:9 que dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tú, Adonai, tú, Elohim, estaré contigo donde quiera que tú vayas. En otras oportunidades ya habíamos hablado respecto a esto cuando vemos la palabra Señor, porque así lo traducen normalmente en las Biblias cristianas, traducen de esta manera el nombre de el Todopoderoso, que es el nombre personal de las 4 letras. Yud, Hei, Bad, Hei, bendito sea su nombre. Y lo traducen como Señor, para que usted pueda identificar que cuando vea, por ejemplo, en un texto que aparece Señor en mayúscula, todo en mayúscula, es porque la persona que tradujo vio que aparecía el nombre personal del Todopoderoso y lo traduce como Señor. Teshuvah. Esta imagen habla de Teshuvah y de la paciencia del Eterno. El Eterno es un Dios paciente. El Eterno es un Elohe o un Dios misericordioso. Y Él espera que las personas se vuelvan a Él, se vuelvan de su mal camino, se arrepientan y se vuelvan al Todopoderoso. Pero ¿qué ocurre? El Todopoderoso le da ese tiempo, ese espacio a todas las personas para que puedan arrepentirse, para que puedan volverse al Creador, pero muchas veces estas personas no lo hacen. Y entonces vemos aquí un pasaje, el Salmos 12:7, que dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Otra versión dice, afilará su espada, tensará y tendrá listo su arco. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. El Todopoderoso quiere que todas las personas que no están caminando por el camino de Él, por el camino de su palabra, por el camino del Tanakh, de la Torá, el Todopoderoso quiere que se vuelvan a Él, que se arrepientan de su mal camino. Teshuvah es eso, volverse al Creador. No es solamente arrepentirse, es volverse al Creador. Y eso es lo que Él espera de toda su creación. Ahora, decimos esto ¿por qué? Porque el faraón no se arrepintió. Zacarías 7:12, pasaje de referencia. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras del Eterno. Aquí vemos Señor nuevamente en mayúscula. Del Eterno de los ejércitos. Enviaba por su espíritu por los profetas primeros y fue tanto, dice, por tanto, hecho gran castigo por el Eterno de los ejércitos. Entonces, ¿qué ocurre? El diamante es una joya preciosa, es una piedra preciosa. Pero ¿sabía usted que es uno de esos materiales más resistentes y más duros que hay en el planeta? Sí, los diamantes son durísimos. Por eso dice este pasaje de Zacarías, y pusieron su corazón como un diamante. O sea, durísimo. Hay personas que sí, que tienen un corazón muy duro, que no quieren tener un cambio en su vida, que no le permiten al Todopoderoso ser parte de su vida. A pesar de que Él es el que nos da la vida, hay personas que quieren al dador de la vida fuera de sus vidas. El Todopoderoso
nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, nos habla uno, dos, tres veces, sí, pero muchas personas tienen cerrados sus oídos espirituales. Por eso decíamos, salir de Egipto es fácil. Lo que es difícil es sacar a Egipto del corazón, porque muchas personas siguen luchando con esas cosas, con esas ataduras. ¿Por qué? Porque no le han permitido al Creador ser parte de su vida. No han permitido que el Creador les permita ayudarles a conducirse por la vida a través de sus preceptos y sus mandamientos. Lastimosamente. Otro pasaje de referencia, Proverbios 28:14. Muy bendecido el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Muy bendecido el hombre que siempre teme. ¿Teme qué? Al Creador. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que es un llamado para todos aquellos que definitivamente no escuchan la voz del Creador para que escuchen la voz del Creador. Segunda de Crónicas 34:27 dice: lo que esperaría el Eterno del que se arrepiente, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Elohim cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente, ciertamente, te he oído, declara el Eterno. Eso es lo que el Todopoderoso espera. Espera arrepentimiento. El Todopoderoso es un Elohe que perdona. Las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel han creado una teología, una doctrina, un dogma, donde parece que el perdón del Creador, por alguna razón, ya no estaba más. Cuando el Todopoderoso nos enseña a través de los profetas que el Todopoderoso lo que quiere es que el impío, como dice el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, quiere que se vuelva de su mal camino, se arrepienta y sea salvo. Eso es lo que el Todopoderoso desea, que todos nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Dice el verso 2, para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos, dice el Todopoderoso, las señales que hice entre ellos en Egipto, así sabrán que yo soy el Eterno. Es importante, dice esta imagen, contarles a nuestros hijos acerca de la historia de la obra del Eterno en nuestro pasado, mostrarles lo que está haciendo ahora y lo que hará por nosotros también después. Siempre tenemos que mostrarle a nuestros hijos, tenemos que ser personas que instruyan a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, también a nuestros nietos, que podamos hablarles del Creador. ¿Para qué? Para que ellos le conozcan, para que ellos le teman, para que ellos le sirvan. Baruch Hashem. Y también, como dice su palabra, instruye al niño desde pequeño que cuando llegue a viejo no se apartará de ese camino. En Éxodo 17, entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Eterno su Elohim. ¿Aún no sabes que Egipto se pierde? Incluso ya los sirvientes del faraón le decían: ¿no te das cuenta que Egipto está destruido? Pero el Todopoderoso ya había endurecido el corazón de Faraón. Ya no había tiempo, ya no había forma. El Todopoderoso lo había entregado a su suerte. Y Adonai dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Misraín para que venga la langosta que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país y todo lo que dejó el granizo. Recordemos que cada una de estas plagas, como son conocidas popularmente, cada una de estas plagas tiene una razón de ser, y es destruir la idolatría. ¿Sí? El Todopoderoso estaba mostrándole a los egipcios y también a su pueblo que en lo que los egipcios confiaban, ellos nunca deberían de confiar. ¿Por qué? Porque todo eso era falso. Hoy hay diferentes dioses, hay diferentes religiones que creen en 2 dioses, 3 dioses, o otros que son cientos de dioses, pero realmente Dios solamente es solamente uno, como está escrito, por ejemplo, en Deuteronomio 6, ¿verdad? En el Shema Israel. Y dice que cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció, devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en la hierba del campo. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las deidades a las que el Todopoderoso estaba poniendo en evidencia que era un Dios falso, precisamente
era esta deidad Neper, también conocido como Nepri, Nepra o Nepret. ¿Qué hacía esta deidad según los egipcios? Era el dios del grano, de la cosecha, asociado al trigo y la cebada, base de la alimentación egipcia, representado como un hombre con cuerpo hecho de granos de trigo o niño amamantado por la diosa Renut, su madre, a veces con espigas en la cabeza o en las manos. Familia divina dice que madre Renutet, diosa de la nutrición, esposa Tait, diosa del tejido, y la contraparte femenina Nepit, diosa del grano. Función espiritual, garantizaba la prosperidad agrícola, la protección de los cultivos. Su nombre se traduce como Señor de la Boca, aludiendo a aquel grano que es alimento y que nutre. Como podemos ver, Neper no pudo hacer absolutamente nada, a pesar de que los egipcios creían que si tenían buenas cosechas, se lo debían a esta deidad. Al final, esta deidad no pudo hacer nada contra la langosta. Pero también tenemos este dios que es el dios del caos, conocido como Set, Suti o Setesh. Dominio dice dios del caos, la violencia, la tormenta, simbolismo representa lo tumultuoso, lo incontenible, asociado con el color rojo y con animales, ¿verdad? Dice extraños. Dice familia divina, hermano de Osiris, Isis y Nefis, tío de Horus el joven, consorte de Nefis, conocido por asesinar a su hermano Osiris, el mito central de la resurrección, fue venerado especialmente en contextos militares y representación, dice criatura híbrida con un hocico alargado, orejas, ¿verdad? Como podemos ver acá. A veces descrito como un animal mítico no identificado con especies reales. Su función espiritual encarnaba la fuerza destructiva necesaria para mantener el equilibrio cósmico, aunque con el tiempo fue visto como una deidad peligrosa y hostil. Bueno, era el dios del caos. ¿Y qué era lo que estaba creando el Todopoderoso? El caos. Y a pesar de que él tenía dominio, se supone, sobre el caos, no pudo hacer absolutamente nada. Otra deidad que fue puesta en evidencia que era simplemente un hombre con una cara de un animal extraño. La soberbia del faraón, creyéndose el dueño de Israel. Sí, 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 él creía que era el dueño, no solamente de Israel, se creía el dueño del mundo. Aquí hay una frase muy bonita que dice, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde se encumbró. Así es, el soberbio siempre le ocurre eso. Se encumbra, pero cae. Llega un momento en que cae y eso fue lo que le ocurrió precisamente al faraón. En el verso 20, más el Eterno endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que algunas personas han endurecido tanto su corazón hacia el Todopoderoso, que el Todopoderoso ya no les permita volverse a Él. Y esperamos que ninguna persona esté pasando por esto. Que realmente ninguna persona tenga que pasar por una situación como esta, donde el Todopoderoso no le dé la oportunidad de poder volverse al Creador, como pasó con el faraón. Verso 21, y el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales como que cualquiera las pueda palpar. La oscuridad, dice esta imagen, era sinónimo del mal en la mentalidad de los antiguos egipcios, ya que representaba a la serpiente Apep o Apophis, el animal mitológico con el que Dios Ra, el sol, debía enfrentarse cada noche para volver al amanecer al siguiente día. O sea, era una lucha entre la oscuridad y la luz, y entonces se supone que Ra siempre, ¿verdad? Era el que salía victorioso cada vez que salía el sol, entonces daban gracias a esta deidad. Pero resulta que Ra no pudo hacer absolutamente nada porque el Todopoderoso mandó, ¿verdad? Esta oscuridad, la cual era tan densa, algo tan denso, que incluso la gente podía tocar la oscuridad. La oscuridad de Egipto, para que tengamos una idea, era 7 veces más densa de lo que es el agua del Mar Muerto, que no permite que una persona se hunda. Los egipcios no solo no podían ver, sino que estos no podían moverse de donde los alcanzó. La oscuridad, si estaban sentados, no se ponían de pie. Si estaban de pie, no podían dar un paso. Si estaban acostados, no se podían incorporar. La oscuridad estaba literalmente sobre ellos. Imagínese usted. Y por supuesto, los egipcios eran personas que tenían un montón de mitos, que tenían un montón de creencias, tenían gatos, porque para ellos los gatos eran como animales no solamente de compañía, sino también protectores. Sobre todo les protegía, digamos que sé yo, de la oscuridad. Y entonces
resulta que cada una de esas cosas, como les decía, en los que los egipcios pensaban, el Todopoderoso fue quitando, derribando cada una de estas ideas que los egipcios tenían. Por eso recordemos que incluso cuando el pueblo de Israel sale de Misraín, salieron muchas personas, incluso egipcios, salieron con ellos porque se dieron cuenta que realmente el Elohe, el Dios de los hebreos, sí era Dios. La muerte de los israelitas asimilados y su muerte en medio de la oscuridad, sí, y el ingreso de los israelitas a la casa de los egipcios para conocer la riqueza de estos. Esto es un midrashim, se cree que el Todopoderoso también utilizó esta oscuridad. ¿Por qué? Porque habían israelitas que se habían asimilado, o sea, se habían vuelto idólatras, como los egipcios, y entonces el Todopoderoso usó esta oscuridad para que murieran. Y no solamente eso, sino que también el pueblo hebreo, como dice acá, pudiera entrar a las casas de los egipcios y pudieran ver toda la riqueza que estos ostentaban. Pero, ¿qué ocurrió? Vino esta oscuridad, pero en la casa de los israelitas sí había luz, no había oscuridad, porque el Todopoderoso sabe hacer diferencia entre su pueblo y quien no es su. Ahora, hay personas que tal vez, lo pienso en este momento, podrían decir que eso es algo, ¿verdad? Que no está bien, ¿por qué hacer diferencia? Sí, y digo sí, que no es que estoy diciendo que esté mal, digo sí, porque aquellos que dicen esto son personas que también están haciendo, ¿verdad? Esa diferencia. ¿En qué sentido? En que muy posiblemente esas personas no le dan la cabida al Creador que deberían de darle. No sirven al Eterno como deberían de servirle. Y muchos de ellos hablan mal del Creador. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Y también nuestro ganado ha de ir con nosotros, le decía Moisés. No quedará ni una pezuña porque de él hemos de tomar para servir al Eterno, o sea, para los corbán, los corbanot, para las ofrendas. Dice, para servir al Eterno nuestro Elohim, y nosotros no sabemos cómo le serviremos hasta que lleguemos allá. Recordemos que el faraón le dice, no, no, pero es que ustedes no se van a llevar su ganado. Entonces le dice Moisés, ustedes nos van a dar entonces las víctimas para ofrecer nosotros al Creador. Proverbios 3, 9 y 10, honra al Eterno con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando decimos honrar al Eterno, escúcheme bien, yo no le estoy diciendo que usted le dé su dinero a cualquier persona. Usted tiene que ser muy sabio a la hora de dar su dinero, porque recuerde que usted tiene que dárselo a una persona que realmente sirva al Creador. Y no me refiero, ¿verdad?, a cualquier persona. Empezando porque usted tiene que saber en quién cree esta persona. Si esta persona no cree en el Dios uno y único y no sirve a esta persona y no ama al Creador y no cumple sus preceptos y sus mandamientos, por lo tanto, ese dinero no tendría que ir a esas manos. Escucha, Israel, al Señor nuestro Elohe, el Señor es único. Ama al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El término, perdón, meodeja, que traducimos aquí como tu poder, se entiende como tus bienes. Por lo tanto, nosotros tenemos que honrar al Creador con nuestros bienes. Si hoy hubiese un Beit HaMikdash, un sagrado templo, usted tendría que usar ese dinero para mantener el sagrado templo, para mantener a las personas que sirven al Todopoderoso en su verdadero templo. Verso 20, 27, pero Adonai endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir a los israelitas. Y aquí tenemos un pasaje de Isaías 63, 17, que dice, porque, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos. Y esto no es para todas las personas. Es para aquellos que le han dado la espalda al Todopoderoso. Es para aquellos que han cerrado sus oídos al Todopoderoso. Dice, respondió Moisés, tú lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. Tenemos aquí un pasaje de referencia de Éxodo 7:1, estamos usando ahí una versión. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Ok, Éxodo 34:35, los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Adonai. Ahí estamos usando un pasaje, ¿verdad?, futuro que vamos a leer en alguna de las parashot. Pero en este caso, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Que cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, no lo estaba haciendo a título personal. Como vimos en Shemot 7:1,
dice el Todopoderoso, Moisés, voy a permitir que actúes en mi lugar delante de Faraón. ¿Qué dicen otras versiones? Dicen, y tú serás como Dios para Faraón y tu hermano será tu profeta. Por lo tanto, cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, no era Moisés quien se presentaba delante de Faraón, sino era la representación del Creador. O sea, como si fuese el Creador mismo quien estuviera delante de Faraón. Por eso respondió Moisés, tú lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. ¿Y qué significa que no volvió a ver su rostro? ¿Por qué? Porque Moisés fue convocado nuevamente después de esto delante de Faraón. Y aquí está esta situación que quiero mostrarle. Cuando habla de rostro, estamos hablando de panim, panim en hebreo. La palabra rostro también implica presencia, autoridad e identidad. Entonces, cuando Moisés le dice que ya no verás mi rostro, ni yo veré tu rostro, ¿es por qué? Porque le estaba diciendo que bueno, que ya él delante de Faraón no se iba a presentar. Por eso esta imagen que realizamos, vemos a un hombre que es el Faraón, donde ya no tiene su corona, donde vemos su espada a un lado y le vemos sosteniendo su rostro totalmente derrotado. ¿Qué significa eso? Cuando Moshe le dijo, sí, no veré más tu rostro, estaba hablando de que ya no miraría el rostro de aquel que era una autoridad. Ahora lo que estaba ahí era un hombre totalmente derrotado, un hombre que ya no tenía autoridad. Ese Dios encarnado en el que él se creía que era un Dios encarnado, ya se dio cuenta que era un simple mortal, porque solamente Dios es Dios. Dios no es un ser humano, no se puede encarnar, nada de eso. Eso es mitología. Pero volvemos a hablar entonces de Panim, cuando Moshe le dice, no volverás a ver mi rostro, y estaba hablando de que ya la situación con el Creador ya se había finiquitado. No iba a haber más oportunidad. Dice este pasaje, solamente con diligencia os guardéis haciendo el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Cuando habla de la ley de Moisés o la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, no está hablando de una ley que fue creada por Moisés, fue una ley que le fue entregada a Moisés para que améis al Eterno vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os lleguéis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra. Amén. Baruch Hashem, vamos a ir al capítulo 11. Anuncio de la última plaga. Pues Adonai había dicho a Moisés, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro, porque Adonai había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Y añadió Moisés, así dice Adonai, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino, y todo primogénito de los animales. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Adonai hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos, y se postrarán ante mí diciendo, Sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré, y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. Adonai había dicho a Moisés, Faraón no os escuchará, a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todo aquello prodigios ante Faraón. Pero Adonai había endurecido el corazón de Faraón, y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. Amén. Amén. Y el Eterno dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente
os echará de aquí del todo. Moisés dijo así, Moisés dijo, así dice Adonai, hacia medianoche pasaré yo a través de Misraim, y el Eterno daría gracia al pueblo de Israel delante de los egipcios. Y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primerizo del ganado. O sea, todo primogénito, tanto de hombre como de animal, moriría. Tenemos esta imagen que dice la ley de la retribución. El mal que dieron, recibieron. Dice acá ojo por ojo, diente por diente. La muerte de los niños hebreos ahogados en el río Nilo. ¿Recuerdan? Recuerdan que esto fue uno de los mandatos de Faraón. Paran a todos los niños hebreos en el Nilo. Bueno, aquí está la consecuencia. Porque lo que sembró, eso cosecharon. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Éxodo 44:22. Dirás a Faraón, así ha dicho Adonai, mi hijo primogénito es Israel. Yo te he dicho, libera a mi hijo para que me sirva a mí, pero te has negado en liberarlo. Y aquí yo voy a hacer perecer a tu hijo primogénito. ¿Por qué? Porque dice el Todopoderoso, Israel es mi primogénito. Y eso es muy importante también que lo consideremos. Porque hay personas que dicen, bueno, entonces solamente el pueblo de Israel. No, como podemos ver, dice su primogénito. Incluso el Todopoderoso habla de que también Egipto es su siervo. Todas las familias de la tierra tienen la posibilidad de ser parte de la familia del Creador. Todos tenemos la posibilidad de ser hijos del Creador. No importa si no naciste en medio de una familia judía, hebrea, no. Pero si tú amas al Creador, si tú lo obedeces, lo honras, tienes la posibilidad de ser de la familia del Creador. Por eso no habla de mi único hijo, habla de mi primogénito. Y aquí vemos un pasaje de Oseas que dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Mizraim, Mizraim que significa en hebreo el lugar de la estrechez, llamé a mi hijo. Eso está en Oseas capítulo 11, verso 1. Y dice esta imagen, algunas personas atribuyen este pasaje de manera equivocada a alguien más, ¿sí? Hay textos fuera de la perspectiva del pueblo de Israel o fuera del Tanakh, de la Biblia hebrea o lo que la gente conoce como Antiguo Testamento, que no, ese no es su nombre, pero hay gente que le atribuye este pasaje de Oseas 11:1 a otra persona, pero no. El Todopoderoso habla de Israel como su hijo, como su hijo. Incluso también habla en el libro de Isaías, no solamente de su hijo Israel, sino también como su siervo, como lo dice Isaías 53. Pero en lo que se refiere a Israel, se trate de personas o de animales, perro, dice, les ladrará para que ustedes reconozcan que el Eterno ha tratado de modo diferente a egipcios e israelitas. Y esto también tiene que quedar claro en el sentido que el Todopoderoso da un tratamiento diferenciado. Es que sí, es que incluso hasta dentro de una familia, porque alguien podría ser muy romántico y decir, no, no creo que eso sea cierto. Pero, por ejemplo, imaginémonos un padre de familia que tiene hijos y tiene, digamos, 4 hijos. Y resulta que de esos 4 hijos hay 2 que son obedientes, que aman a su padre, que lo obedecen en todo, que son una honra para el padre, pero hay otros 2 que todo lo contrario. Es la deshonra del padre, desobedientes, andan en pasos terribles, viviendo su vida, una vida loca. Y entonces, ¿qué ocurre? El padre de familia tratará de la misma manera, con toda honestidad, a 2 hijos que lo honran, que lo obedecen, que le aman, que le temen, que son un ejemplo, y va a amar de la misma manera a aquellos otros 2 que son más bien una desgracia para la familia. Creo que no. El Creador por eso hace diferencia entre su pueblo Israel y las demás naciones. Pero eso no significa que la puerta está cerrada para todo el mundo. No, no significa eso. Todos, como he dicho, ya en varias oportunidades tenemos la posibilidad de ser parte de la familia de la fe, de la familia de la emuná, auténtica y sagrada, como dice nuestro querido hermano Freud. Y Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Paró, y el Eterno endureció el corazón de Paró o Faraón, y él no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel.
Muy bien, vamos a ir ahora al capítulo 12. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego, y así habréis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Adonai. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable, y lo celebraréis como una fiesta solemne a Adonai por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis centeñas hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así, cuando pase a Adonai para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará a Adonai de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este servicio para vosotros, vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Adonai, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid a Adonai según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos, y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decía: todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Adonai dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no habían leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. La estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años en aquel mismo día, todos los escuadrones de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias es para Adonai por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Adonai para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Después dijo Adonai a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua. Ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua a Adonai, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Así hicieron todos los hijos de Israel, como Adonai había ordenado a Moisés y a Aarón, así hicieron. Y aquel mismo día Adonai sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. En el verso 2 dijo el Santo y Bendito: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. En el calendario hebreo hay diferentes celebraciones de año. Por ejemplo, está que es, digamos, para la festividad de Pesach, pero también está el nuevo año de los árboles. También tenemos Rosh Hashanah, que es antes de la festividad de Yom Kippur, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos ¿verdad? Que se inicia en el mes de Nisan. Dice: un nuevo comienzo, todo comienzo procedió de un final. Un nuevo comienzo, una nueva historia. En el verso 5, el cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Esto es muy importante hacer una aclaración con respecto a esto. ¿Por qué? Porque este cordero no tiene nada que ver con un cordero para expiación de pecados. ¿Ok? No tiene nada que ver. ¿Qué era lo que ocurría con respecto a este cordero? ¿Cuál era la idea? Bueno, resulta que aquí tenemos esta imagen de esta deidad, que era la deidad Canún. La deidad Canún era una de esas deidades las que veneraban los egipcios. Era de estas que veneraban los egipcios. Y entonces el Todopoderoso decidió que
una de esas últimas afrentas que iban a hacer respecto a estas deidades falsas de los egipcios era sacrificar a un cordero. Por eso vemos aquí en el verso 22, dijo Moshe, no es correcto obrar así, porque cuando Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de la esclavitud para ir a adorar al Eterno, que claro, realmente la idea no solamente era adorar, ellos no iban a regresar. Entonces, Faraón, con la intención de seguirlos reteniendo, le dijo, está bien, ok, les voy a dar un día para que hagan su adoración a su Dios, para que hagan sacrificios. Y entonces Moisés le dijo a Faraón, no es correcto obrar así, ya que al ídolo de Egipto hemos de sacrificar. He aquí que vamos a sacrificar al ídolo de Egipto ante los ojos de ellos. ¿Acaso no nos van a apedrear por esto? Bueno, como podemos ver, ya Moisés le había dicho a Faraón que no podían hacer esos sacrificios ahí dentro de la tierra de Egipto porque iban a sacrificar a lo que ellos consideraban una deidad. Recuerden que los pastores de ovejas eran mal vistos por los egipcios. Recordemos que cuando Joseph lleva a su familia a Misraín, a su padre Jacob y a sus hermanos, cuando se los presenta al faraón, que este fue el que puso a Joseph como el virrey de Egipto, les preguntó que en qué trabajaban. ¿Qué era lo que les había dicho Joseph? No le digan que ustedes son pastores, porque para los egipcios cualquier pastor de ovejas es una abominación. Precisamente ¿por qué? Porque ellos veneraban esos animales. Y tomarán de la sangre y la pondrán en las dos jambas, o sea, en los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para una señal. El Todopoderoso vería esta señal. 12:13, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera, el país de Egipto. Y hay algo muy interesante porque aquí, por ejemplo, tenemos un dintel de una puerta y tenemos algo que se llama mezuzá. Esta mezuzá tiene un rollo, un pergamino, ¿verdad? Dentro. Y siempre se encuentra en los dinteles de toda casa judía, sobre todo de las casas judías, ¿verdad? Ortodoxas, pero no solamente ortodoxas, también, ¿verdad? Eh, de otros judíos que tal vez no son ortodoxos, pero que sí, siempre guardan su identidad judía. Y entonces tienen esta mezuzá en la puerta de la entrada de su casa y también algunos tal vez solamente la tengan en la entrada de la principal, pero puede ser que otros las tengan, por ejemplo, en las habitaciones. Ahora, esto es como una señal, precisamente. Usted ve una mezuzá en el dintel de una puerta de una casa y usted dice, puede sacar conclusión, esta es una casa de personas judías o servidores del Eterno o temerosos de Hashem. Y tendréis ese día por memorial y celebraréis como fiesta al Eterno en todas vuestras generaciones por ley perpetua la celebraréis. Una ley perpetua. O sea, perpetua significa para siempre. ¿Ok? Para siempre. Y es una fiesta para el Eterno. No es una fiesta judía. Porque alguien podría decir, es que es una fiesta judía. No. Y tendréis esto por memorial y lo celebraréis como fiesta al Eterno. No es una fiesta judía, es una fiesta para el Eterno, para el Creador, para Hashem. 7 días comeréis panes ácimos, pero desde el día primero apartaréis de vuestra casa la levadura, pues cualquiera que comiera pan fermentado desde ese día hasta el día séptimo, esa alma será segregada de Israel. Dice Pesach, la celebración, institución de la celebración del Pesach. Aquí tenemos, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como Mapsot. No habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. Es un pan simple, es un pan, ¿verdad? Que no tiene levadura, no es fermentado. O sea, tiene un tiempo de elaboración muy rápido para que la masa no se fermente. Y bueno, tiene una representación especial. Y es, digamos, que ese pan simple representa humildad, representa sencillez de una persona, ¿verdad? Que tiene esa certeza y esa seguridad de servir al Creador con humildad de corazón. ¿Ok? Aquí tenemos a Mashit, que es este ángel que el Todopoderoso envió, el destructor, el que ejecuta destrucción, y no permitirá Hashem que el Mashit entre en vuestras casas para herir. La Torah dice que el Todopoderoso pasaría, pero es que siempre que el Todopoderoso
envía a un verdadero mensajero de él. Es en representación de él. Es como si fuera el mismo creador que estuviera ahí. Pero usted ve que ninguna de estas personas, a diferencia de otros que se han dicho a sí mismos que han venido a servir de parte del creador, entre comillas, se roban toda la gloria del creador. Y ahora ellos son más grandes que el creador, ¿sí? Pero estos verdaderos servidores del creador son personas que pasan a veces hasta, ¿verdad? Como invisibles, desapercibidos. Aquí vamos a ver un clip de eh, eh, de este video que representa la muerte de los primogénitos. Entonces vamos a verlo. Vamos a quitar la cámara. Y el Eterno pasará para herir a los egipcios y verán la sangre en el dintel y en las jambas, y el Eterno pasará por alto de la puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herir. Verso 29, sucedió que a medianoche Adonai hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. Impresionante. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, oro y vestidos. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y llamó a Moshe y a Aarón de noche: levantaos, salid en medio de mi pueblo, así vosotros como los hijos de Israel, y andad, servid al Eterno, como habéis dicho. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para enviarlos desde el país, pues decían: todos nosotros vamos a morir. Tenían miedo, ¿verdad? A morir. Toda esa noche el Eterno estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Por eso, y en recuerdo de lo que el Eterno hizo, ellos desde entonces, ningún israelita duerme durante la celebración del Pesaj o la Pascua. En el 48, si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, uno de los requisitos es que deberá de circuncidarse. Una misma Torá, una misma instrucción habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Pero eso, digamos, no solamente será para todos aquellos que viven en Israel, sino para todas las familias de la tierra que sirvan al Creador. Vamos al capítulo 13 hasta el verso 16. Los primogénitos, el Éxodo. Habló Adonai a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Y Moisés dijo al pueblo: recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Adonai os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no se comerá nada leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib,
Y sucederá que cuando Adonai te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será celebración para Adonai. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la Torá de Adonai esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Adonai de Egipto. Así pues, de año en año, cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. Y sucederá que cuando Adonai te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra en la matriz sea dedicado a Adonai, y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Adonai, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo esnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos, pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte, Adonai nos sacó de Egipto de casa de esclavos. Y sucedió que obstinándose Faraón en no dejarnos partir, Adonai mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor de Adonai todos los machos que abren la matriz, y así redimo todo primogénito de mis hijos. Te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. Amén. Baruch Hashem. Acordaos de este día en el cual saliste de Misraim, de la casa de servidumbre, porque con poder fuerte el Eterno os ha sacado. El pasaje que leímos anteriormente, Moshe le dice al pueblo que recuerde que el Eterno fue el gestor de su salida de la esclavitud. Por esa razón deberán de comer pan sin leudar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué simboliza el pan sin leudar? Bueno, como decíamos, es un pan humilde, sencillo. Normalmente un pan leudado es un pan que se descompone con unas bacterias buenas. El pan se descompone y por eso se infla. Después se lleva al horno para cocinar. Y entonces el pan, el mapsot o mapsá, es un pan sencillo. Es un pan que no se infla. Y eso tiene que ver con el ego del ser humano. Así como el ego de Faraón, que Faraón se creía un dios y que endureció su corazón de manera tal que ya el Todopoderoso sabía que en ningún momento él se volvería al Creador. Hay un montón de personas hoy en día que andan en ese ego, donde tal vez dicen, no, yo no necesito del Creador. ¿Para qué necesito de él? Tengo una empresa o tengo un excelente trabajo, soy una persona muy capaz, soy una persona muy inteligente, tengo casas, autos y una serie de bienes que podría decir que esta persona tiene ya su vida, pues, todo en control. Jugadores de fútbol que ganan millonadas y podrían decir, ¿para qué necesito a Dios? Y entonces ese ego inflado que tienen, donde se creen, ¿verdad?, que no necesitan del Creador. Pero el pueblo de Israel tenía que entender que había sido el infinito amor, bondad y misericordia del Todopoderoso hacia ellos, recordando y cumpliendo con el pacto que había hecho los patriarcas, de que haría libre al pueblo y lo llevaría a la tierra de la promesa. Y dice, reconoced el verdadero gestor, Hashem, les dice, yo los saqué. Sí, Él es el Todopoderoso, Él es quien nos rescata, Él es quien nos sana, nos liberta. Como decíamos, 4 hechos que el Todopoderoso hizo. Los sacaré, los salvaré, los redimiré y los haré mi pueblo. 7 días comerás ácimos, será fiesta para el Eterno. Y será que cuando te hubiera llevado el Eterno a la tierra del cananeo, la tierra de Canaán, y del eteo, el amorreo, el jebuseo, respecto del cual juró a tus padres que se la daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás este culto de mes
en mes. Cuando dice una tierra que emana leche y miel, lo que significaba era que es una tierra tan próspera que es especial para la ganadería, precisamente por eso mana leche. Y miel habla de los dátiles, que es una de esas frutas que es muy, muy, muy común en el Medio Oriente. Los hallazgos arqueológicos y la evidencia bíblica retratan a los cananeos como sacrificadores de niños, prostitución en templos, adoradores de dioses. Deuteronomio 20:18, un pasaje de referencia, dice: prácticas de hechicería y consulta de muertos, estas eran tribus malvadas y dadas a la guerra. Es por esa razón que el Todopoderoso despoja a los cananeos de ese lugar tan bueno, porque era un lugar que se había vuelto un lugar de idolatría, y que el Todopoderoso dice: no, este lugar es para mi pueblo Israel. Y aconteció que cuando el faraón se negó obstinadamente a dejarlos ir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Y dice el verso 16: esto será como una señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte os sacó Adonai de Misraim. Y aquí vemos lo que se conoce como una filacteria, que son estas cajitas que se atan precisamente a la frente y al brazo. Entonces dice: esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos. Baruch Hashem. Conclusiones. La obstinación, ¿sí? La obstinación en este caso de Faraón. Recordemos que la Torá nos muestra cosas para que nosotros aprendamos. Nos enseña cosas de personas que han tenido aciertos delante del Creador y también desaciertos, para que aprendamos de ambas cosas. ¿En qué sentido? De aprender a hacer lo bueno y evitar lo malo. La falta de Teshuvá y sus consecuencias, en este caso de Faraón, pero no solamente de Faraón, de aquellas personas que se consideran, ¿verdad?, que no necesitan del Creador y por eso quieren vivir sus vidas como ellos quieren. Claro, el Todopoderoso les da ese libre albedrío, pero también les da la oportunidad de volverse a Él. Lo que pasa es que muchas personas prefieren vivir su vida como ellos quieren y no permitir al Todopoderoso que les conduzca y les enseñe por el camino de la vida. La redención de Israel y el reconocer a Hashem como el gestor de su libertad, sí, aprendemos que Él es nuestro libertador, Él nos liberta de todo. La muerte de los primogénitos y la institución del Pesaj, donde el Todopoderoso establece una fiesta llamada Pesaj, que Pesaj significa pasar por encima, que fue lo que el Todopoderoso, cuando envió al destructor, le dijo que pasaría por encima de las casas de los hebreos que estaban pintadas con la sangre de los corderos para no herirlos. Muy bien, Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por la oportunidad que nos dio de haber estudiado esta parashá. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad y quiero desearte de todo mi corazón que tengas una excelente semana, y recordarte esto: Hashem es uno y único. Recuerda. Y como dice Deuteronomio, capítulo 6, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga, que tengas una excelente semana. Y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.